Como todos los sábados, es siempre un placer saludarles, darles las gracias por darnos la oportunidad de entrar a vuestros hogares, por conectarse con nosotros a través de las plataformas y poder llegar a través de este mensaje que la Fundación Todo es Potencia ha dispuesto a compartir este año con el colectivo a través del estudio de un curso de milagros y la clarificación de términos. Estamos y está un grupo ya un poco grande dentro de lo que son los diferentes grupos de chats que tenemos, que están por sacar ese primer año de un estudio de un curso de milagros, una experiencia que se recomienda que se repita cada año. Nosotros lo hacemos porque cada año obviamente vamos evolucionando, vamos aprendiendo más y vamos desaprendiendo aún mucho más también, para poder albergar esta información que nos llega desde el universo, desde el campo cuántico, dirigido directamente desde esa fuente que en su gran sabiduría decidió a través del pensamiento darnos esta hermosa identidad como sus hijos, el Santo Hijo de Dios, el Cristo, que somos y todos cada uno de nosotros. Y hoy el tema es la contraparte de eso. Hoy vamos a hablar del tema número 12, que es el ego. Este se encuentra en la página 502 del libro de ejercicios de un curso de milagros. En el primer párrafo comienza el tema dice, el símbolo de un yo limitado y separado nació en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Wow, son palabras mayores, son palabras grandes que afortunadamente no están escritas en mármol. Y si estuvieran escritas en mármol, pues vamos a empezar desde ya con la explicación que nos da el curso de milagro para empezar a erradicar esa marca, ¿sí?, que se encuentra grabada en todos y cada uno de nosotros a través del proceso del condicionamiento que genera la experiencia de vida como seres humanos, comenzando desde el punto de vista de que tomamos un cuerpo, ¿sí? Y al tomar ese cuerpo vienen nuestros padres y de paso nos dan un nombre que es, si lo queremos ver en línea de lo que el curso nos está enseñando, es el principio del condicionamiento y de la separación, ¿verdad? Una de las partes aún más complicaditas para el ser humano es el poder reconocerse a sí mismo a través de ese nombre. Se tarda un proceso de aproximadamente 2 años en el desarrollo del individuo o del niño en su infancia, hasta que llega a recibir el mensaje directo de que yo me llamo Miguel, o me llamo Mike, o también la doctora Liz o Hilda, ¿sí? Y a veces es tan grave la situación porque dentro de la familia venimos y pasamos a ser el junior, el segundo, el tercero, y si se van dando cuenta de todo esto, vamos a través de esta información condicionándonos hasta que llegamos al proceso de desarrollar lo que nosotros le llamamos dentro de un curso de milagros el ego, que no es ninguna otra cosa que el yo desde la humanidad. Pero bueno, el tema es extenso, tenemos tanto de qué hablar porque pues lo estamos viviendo a diario. Precisamente antes de entrar en cámara hablaba con la doctora Liz, a quien le doy la bienvenida, al igual que la doctora, a la licenciada Hilda Hernández, que hablábamos sobre diferentes situaciones que se están presentando y cómo el ego, con su sutileza a través de la empatía, ¿sí?, viene y se relaciona con los demás desde ese lugar, y lo que hace en ese proceso a través de la empatía es presentar una parte de una debilidad, ya sea con la persona que se está relacionando o consigo mismo, ¿sí? Porque lo que viene es que debilita la
mente de esta persona o de sí mismo porque sigue alimentando la ilusión. Si es un padecimiento, si es un accidente, si es lo que tal vez le podemos llamar un fracaso, si tantos factores que nos llevan y que nos enseñan a que utilicemos, que seamos empáticos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es condicionando a la persona o condicionando nosotros mismos, porque lo que seguimos haciendo es alimentando el ego, alimentando ese yo limitado, alimentando esa separación donde todos nos vemos con un cuerpo, todos nos vemos separados y desde ese punto seguimos alimentando esa misma separación. Hoy vamos a tratar este ego, vamos a tratar esta parte de este yo, vamos a tratar de poderle dar una identidad no más que la que tiene, temporal, porque es temporal, ¿sí? Doctora Liz, qué gusto, un placer tenerla. Sí, buenos días a todos nuevamente, bienvenidos nuevamente a nuestro sábado a sábado, clarificando los términos de un curso de milagros. Y tenemos este tema maravilloso que, bueno, que es el ego. A ver, voy a ir poco a poco, porque ustedes saben que yo me apasiono y profundizo. En la filosofía, igual que en la psicología, el yo, ¿verdad? Este personaje que soy yo es el ego. Fíjense que ya dije que era un personaje. Ya yo soy un personaje y todos creamos un personaje, ¿verdad? En estas disciplinas que se relacionan con lo que es la vida, lo que es la profundidad de la vida, tiene que ver con ese personaje que hemos creado. ¿Cómo yo creo un personaje? Bueno, por mis creencias, mi cultura, mis ideas, mis actitudes, mi carácter, ¿verdad? Todo eso hace un personaje. Y tiene que ver mucho también en qué parte del mundo uno nace y qué es lo que está pasando socialmente en donde tú estás. Entonces empezamos a crear un personaje. ¿Qué pasa con el ego? Bueno, el ego es lo que sería esa identidad que adoptamos para poder ser alguien en este plano, ¿verdad? Porque tenemos que tener un nombre, como muy bien dijo el coach Mike. Entonces nosotros nos identificamos con ese personaje. Pero ¿qué pasa? Que es necesario, todos tenemos un ego y quiero aclarar que el ego no es algo que es maléfico ni es negativo. Lo que pasa es que tenemos que estar claros que cuando estamos encarnados, ¿verdad? Somos un espíritu encarnado en un cuerpo, pues tenemos que tener claro que eso es lo que somos y tenemos que vivir una vida individual o la parte que vivimos separados para nosotros tener una experiencia, porque si no, ¿verdad? Pues no podría yo hablar de una experiencia propia de vida, de lo que me tenga, o lo que yo tenga que hacer, o lo que yo sienta que tengo que realizar como parte de lo que quiero vivir aquí, sin perder, sin perder la conexión con la unidad. Y ahí es donde viene toda la situación. El ego es necesario, pero yo también sé que soy una fracción del creador de la fuente de donde emana todo. Y entonces hay una parte de mí que también está conectada a esa fuente y a ese creador. Donde si voy a una jerarquía, donde está todo el poder ilimitado, es desde la fuente, desde esa parte, fracción espiritual, donde yo pertenezco realmente. Acá yo estoy haciendo un personaje en una obra. Yo lo hablo así para que las personas vayan entendiendo esto de qué pasa con el ego. Porque la palabra personalidad, lo que significa, si viene del griego, significa máscara, ¿verdad? Y mucha gente que ha tenido algún tipo de, usualmente en las escuelas, cuando se hablaba del teatro griego, se hablaba mucho de la máscara y ese tipo de personaje que se hacía porque la persona adoptaba un personaje. De ahí es que viene todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros realmente estamos ocultando lo que realmente somos cuando yo hablo de la parte del espíritu.
porque el ego va a tener una actuación, pero es muy limitada dentro de la experiencia que vas a vivir aquí en un cuerpo físico. Pero el espíritu es ilimitado y esa es la parte que nos une, como yo siempre hablo mucho de la conciencia de unidad, lo que nos une a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero estado, lo que realmente somos. Entonces es como si tuviéramos un conflicto, porque lo que está pasando es que hemos tenido un conflicto entre la verdadera esencia de lo que somos y lo que representamos aquí como un personaje. Yo quiero decirles que el ego, si lo dividimos, podrías tener un ego físico, pero esa es la parte del cuerpo, que cuando el cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo cumple su tiempo aquí, sabemos que el cuerpo pertenece a la tierra y lo que es de la tierra vuelve a la tierra y por eso es que cuando el cuerpo ya cumple con su término y el espíritu le toca partir, ¿qué pasa con el ego? El ego también pertenece al cuerpo, o sea, el ego también desaparece. El cuerpo y el ego desaparecen. Entonces es interesante esto y poderlo ir entendiendo y poderlo ir razonando y poderlo ir viendo desde una perspectiva donde el curso nos va explicando muy bien para que nosotros no nos perdamos en este camino acá que tenemos acá, donde lo que nos hemos confundido es que nos creemos que somos un cuerpo. Y esa es la explicación que está dando el curso sobre el ego. Vamos por ahí a profundizar un poquito más. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, desde el punto de vista que lo presenta el curso de milagro, el ego, ese yo, esa falsa identidad que se ha adquirido en esta dimensión, nos enteramos que en el proceso viene y causa tantos estragos desde el hecho de la separación, ¿verdad? Y ese hecho de separación lo fomentamos a diario, ¿sí? Porque seguimos en lo habitual, seguimos viéndonos como un cuerpo y como cuerpos separados. Y al hacer esta separación, pues obviamente seguimos alimentando esa parte ficticia que el mismo ser, la misma persona ha desarrollado, pero como les decía al principio, es un desarrollo que ha sido condicionado por la enseñanza que se ha recibido. Y fíjate que yo voy a ir un poquito más allá en relación a lo que tenga que ver con el área donde tú naces. Yo creo que es una situación que es generalizada. El ego en esa parte sí tiene un objetivo y para él es un objetivo, me acaba de venir a la mente una caricatura de la infancia, es un objetivo de conquistar el mundo. Ya sabrán de quién estoy hablando con solo el hecho de haber dicho esa parte, ¿no? De conquistar el mundo. Y este era un personajito que se llamaba Cerebro. Y el Cerebro trata de siempre de tener el control de todo, pero nunca tiene las respuestas ni las formas como hacerlo. Esa también es una parte donde también se puede ubicar esta identidad o esta falsa identidad que se toma dentro de la experiencia de vida. Pero para poder profundizar en lo que esto trae en el día a día, la licenciada Hilda nos va a hablar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la parte cotidiana. Ahora sí, de que, porque entendemos que muchas personas se conectan y también ven este video y tal vez no están en el proceso de estudiar un curso de milagros o si lo están haciendo, están apenas comenzando. Entonces, el desarrollo que se da a través de los programas también va de la mano con eso, con esa parte cotidiana, para que vayamos entrando ya un poquito más en la conceptualización, ¿verdad? Por eso es la clarificación de términos. Pero si no lo llevamos a lo que usualmente nos pasa diariamente, pues lo podemos ver como otra ilusión más. Pero cuando lo llevamos a este punto y lo vemos desde lo del día a día,
y ponemos estos ejemplos y esta terminología en perspectiva, entonces podemos entrar a un entendimiento desde dónde viene el condicionamiento que ha desarrollado el ego, esa parte que hemos adoptado, Hilda, en esta experiencia que estamos teniendo en el planeta. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada sábado en esta parte que ahora decidimos hacer sobre la clarificación de términos. Y bueno, como bien decía el coach Mike, a mí me gusta mucho ponerlo como en el día a día, lo que vivimos a diario, sin dejar de lado lo que es un curso de milagros, ¿no? Entonces, prácticamente el ego viene a ser esa parte que uno como la otra vocecita que te va diciendo lo que quieres oír, ¿sí? El ego no lo podemos quitar, el ego no se puede quitar, es parte de nosotros. Al ego hay que integrarlo, hay que conocerlo para poder eh, trabajar a la par con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego se nos va a presentar siempre a través de, como ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, a través de pensamientos, a través de creencias, a través de hechos, ¿sí? De tradiciones. El ego se nos presenta de muchísimas formas. Se nos presenta en esperanzas. Por ejemplo, de alguna forma, la esperanza, digamos un ejemplo del ego. Cuando uno tiene esperanza, decir, ay, yo sé que va a pasar esto, mas sin embargo uno dice, yo sé que voy a tener mucho dinero, es un ejemplo, ¿no? Pero es una persona que no le gusta trabajar, es una persona que no se levanta temprano, es una persona que no tiene metas, que no tiene objetivos, que no tiene un plan, que no es organizada. Entonces, ¿dónde está ahí el ego y la verdad? Porque la verdad, como vimos en el sábado pasado, es la que nos hace que nos apartemos de las fantasías, es la que nos pone en la realidad. Entonces, si queremos utilizar o conocer al ego, es decir, integrarlo, pues podemos decir, ok, el ego me está diciendo hay que ganar mucho dinero, quiero ser millonaria, quiero tener mucho dinero, etcétera, pero esa es la parte del ego y la realidad me va a poner a mí en la situación donde decir, bueno, ¿por dónde vas a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar a trabajar para lograrlo? Entonces, lo que me proporciona el ego me ayuda a estar en la realidad y entonces puedo hacer algo en conjunto para lograrlo, pero no esperar que nada más de pensamientos, de creencias, de fantasías, pues vamos a lograr tener lo que queremos. Entonces, pues desde lo que es el transgeneracional traemos muchas creencias, traemos muchas limitantes, muchas formas de pensamientos tan rígidos que nos condicionan para toda la vida. O sea, hay personas que toda la vida se la pasan en el ego y no quieren conocer la realidad o no están dispuestas a ver la verdad. Sí, definitivamente, cuando entramos a ese condicionamiento, pues venimos y um, usamos términos como, me convertí en mi peor enemigo, ¿ves? Donde decíamos al principio de que le íbamos a dar esa personalidad al ego, ¿sí? Eso que ya tiene, que es precisamente esa identidad, ¿verdad? Con la que nosotros nos identificamos, pero para darle, como dice Hilda, la utilidad, ¿verdad? Porque pues así como le estamos dando la utilidad al cuerpo, también le podemos dar una utilidad al ego y es empezando por reconocerlo, ¿verdad? Fíjense que algo que, bueno, es parte de la psicología en relación a lo que nos lleva a desarrollarnos en el proceso de vida y a ir en ese crecimiento, es el hecho de que se le tiene que hasta agradecer a el ego su existencia, porque es el mismo ego, especialmente a nosotros que ya hemos estudiado un curso de milagros por varios tiempo,
que cuando primero leemos esta parte del curso y ya después venimos y damos este tipo de mensaje, este tipo de clases, le agradecemos al ego porque fue el ego quien nos inclinó o nos empujó hacia poder profundizar en el estudio de un curso de milagros. El ego lo hace todo. O sea, él tal vez lo hizo con la intención de separar, de dividir, de cuestionar, ¿sí? Porque como el mismo curso dice, el ego no sabe nada, pero se puede entrenar, como se puede entrenar también nosotros mismos, nuestra mente. Podemos hacer entrenamientos diarios, o sea, si nosotros determinamos hacer algo nuevo, y ser constantes por 5 minutos diarios, que empecemos a hacer algo nuevo, sucede una magia en nuestro cerebro, una magia, ahí viene el condicionamiento del ego, sucede una magia desde lo que vemos en esta dimensión, pero es algo tan maravilloso que tenemos dentro del cuerpo, es esta maquinaria tan sofisticada que tenemos, que se desarrollan nuevas líneas neuroviales, nuevos canales de información que se desarrollan en nuestro cerebro. Entonces, cuando esto sucede, eh, le damos ese agradecimiento al ego, porque es el que tal vez por razones erróneas nos ha empujado a seguir esta línea, a esta información, porque venimos desde esa base de que recibimos desde nuestra infancia hasta el grado que llegamos y desarrollamos nuestros propios condicionamientos y entramos en que por qué yo, por qué a mí, por qué siempre tengo que ser yo o por qué las situaciones se me dan a mí de esta forma. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es todo eso? Ese es todo lo que sea cuestionamiento desde ese lugar, es el mismo ego que lo está haciendo. Pero si nosotros llevamos ese cuestionamiento a una ejecución desde el amor y desde la unidad, nos daremos cuenta que vamos a hacer una contraparte y vamos a ir conociéndonos, como enseña el curso, como lo que realmente somos, ¿sí? Y ya vamos viendo esta identidad que hemos adoptada, llamada yo, o nombre, o apellido, o todo lo demás, o también puede ser la misma etiqueta que desarrollamos por los estudios superiores que tenemos o por todo tipo de desarrollo que hagamos en la vida, ya nos identificamos como alguien más, alguien que admiro mucho esa Liz porque siempre, una de las aclaraciones que siempre hace es esto de que tiene que ver con las etiquetas, ¿no? Aunque dentro del equipo siempre la vemos como nuestra Liz, ¿verdad? Sabemos que el darle ese énfasis, lo único que hace desde el amor no es un condicionamiento, sino utilizar al ego para poder proyectar aún mucho más esa información, porque esta información que estamos recibiendo ahora viene avalada desde un conocimiento, viene avalada desde un estudio, desde una profundidad. Y yo creo que eso valida la ayuda que nos ofrece esa identidad que nosotros hoy estamos llamando ego, Liz. Pues dentro de este personaje, Leo, tenemos que ver qué es la parte que acompaña, como yo había comentado, acompaña al cuerpo, que es la materia, pero es lo más que tenemos en conciencia es el cuerpo, porque claro, nosotros es lo más cerca que tenemos y es lo más fácil de reconocer, porque es el cuerpo que podemos reconocer. Tenemos un brazo, tenemos un cuerpo, tenemos unas piernas, y ahí es donde está, ¿verdad? Está la composición. Pero ¿qué pasa? Desde lo más fácil que podemos hacer es que cuando, como dice el coach Mike, el ego puede ser el puente para nosotros entonces trascender. Voy a comentar que es como una programación. Y así como él dice que nosotros tenemos ahí nuevamente una oportunidad de volver a reprogramarnos, ¿verdad? Entendiendo que cuando uno dice ¿por qué a mí? Pues está haciendo la parte de víctimas, ¿no? Te estás siempre victimizando, ya estamos en un ego. Igual cuando le estás echando la culpa a los demás,
o estás mirando el error que está allá afuera en los demás, o los demás tienen siempre la culpa, o los demás son los que me hacen daño, pues ya estamos ahí en una programación del ego. Lo que hay que hacer es virar, es invertir esa observación, invertirla al amor. Pero voy a explicar un poco esto del amor porque nosotros hablamos mucho de amor y ya muchos clientes me han dicho que indague más porque la palabra amor es muy general y a veces está muy, pues muy bonita, muy romantizada. Pero el amor es cuando usted, como muy bien dijo el coach Mike, si vamos a ir hacia el amor, es que vas a invertir eso que está pasando allá afuera y vas a llevarlo hacia ti, porque si nosotros somos los hijos del Creador, que es solo amor, que es armonía, el amor es armonía, unidad, orden, balance, sabiduría, paz. Son muchas buenas virtudes lo que encierra la palabra amor para que usted pueda estar centrado, ¿verdad? Vamos a buscar la manera de que usted esté centrado. Y eso es ir al amor, es centrarte, ir otra vez hacia el centro. No solamente centrarte desde la mente, sino desde el corazón. Y tener en cuenta que la mente la vas a utilizar para que te ayude y te dirija sabiamente a encontrar esa paz, esa unidad, esa armonía, todo eso que nosotros necesitamos para estar verdaderamente conectados a la palabra amor, que es la fuente. Entonces nosotros podemos decidir siempre cómo vamos a vivir la experiencia, porque miren, la experiencia, nosotros estamos aquí para vivir experiencia. Eso quiere decir que vas a tener momentos donde vas a tener situaciones incómodas, experiencias incómodas, ¿verdad? La gente puede decir más cosas más trágicas, pues yo no las voy a nombrar, pero podemos hablar, tenemos una serie de adjetivos para esa parte incómoda, que pueden ser tragedias, enfermedades, conflictos, como usted lo quiera llamar. Pero a todos nos va, eso es parte de la experiencia que estamos viviendo aquí, porque esta es la vida es esto, lo que te pasa. Pero lo que tenemos que ver es cómo lo vas a manejar. Y esa es la parte que es el aprendizaje de todo esto. Cómo yo voy aprendiendo de esta experiencia que me incomoda, que me saca de mi centro, que yo puedo extraer de ahí para yo poder ver qué tengo yo que traer hacia mí para yo sentir y encontrar la paz dentro de la tormenta que estoy viviendo. Y eso es todo lo que tenemos que lograr. O sea, todo lo que nosotros vivamos aquí es siempre lograr estar en paz, no importa lo que esté pasando allá afuera. Ese es el reto. Ese es el reto. Cuando nos encontramos con este reto, tenemos que darnos cuenta, y esto es lo hermoso del curso de milagros. El curso de milagros lo pone todo en perspectiva, o sea, lo hace tan maravillosamente. Es sutil en su forma de hacerlo, pero de igual forma impactante en su forma de llevarlo a cabo. Porque cuando lo empiezas a trabajar y lo empiezas a ver desde esa realidad, te llegas a dar cuenta de que has estado funcionando en un error. Y el propósito de deshacer el error es que volvamos a entrar en la unidad. Y la unidad se genera a través de reconocer lo que realmente somos, ¿verdad? Y cuando reconocemos lo que realmente somos, empezando por nuestro núcleo familiar, siempre es importante, empezando desde el lugar desde donde comenzamos nosotros nuestra experiencia de vida, desde el hogar. Cuando nosotros empezamos a desarrollar en una enseñanza distinta a la que recibimos para con nuestros hijos. Yo recuerdo en mi infancia que había un dicho que decía amor y rigor van de la mano, pero caer en el rigor de mi madre era cosa seria, ¿sí? Pero pues lo entiendo porque lo entiendo, lo acepto, lo perdono y lo suelto porque esa fue la forma de la crianza que ellos recibieron, ¿sí? Y así venía de generación en generación.
Y recuerdo que cuando me llegó a mí la etapa de ser padre, fue una de las cosas, de las cosas que yo dije, ¿no? De que a mis hijos yo el castigo corporal o físico no lo iba a implementar de la forma como se me había dado a mí, ¿sí? Porque entendí que eran otros tiempos, que era algo completamente distinto y que yo tenía que hacer la diferencia. Hoy hablaba con mi hija, quien ahora ella tiene también sus crías, y hablábamos precisamente de eso, y me decía, papá, hoy me tocó una situación y tuve que hablarlo muy seriamente con la nena menor. Y dice, pero llegó un momento que pues no quiso entender y no tuve ninguna otra opción y le dije, espérame, siempre hay otras opciones. Lo que pasa es de que como hemos tenido un condicionamiento, lo llevamos y lo interpretamos y lo desarrollamos en la forma en cómo se nos ha ofrecido o como nosotros lo entendemos que es la mejor manera. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que después viene y nosotros ponemos una sobrecarga, hablando específicamente desde ese inicio, ¿no? Con nuestros hijos porque ahora venimos, las niñas, por cierto, son futbolistas, les gusta jugar fútbol, no sé dónde heredaron eso, pero les gusta mucho el fútbol. Y una de las cosas de los condicionamientos que se da en esto, en las competencias, fíjense, en las competencias es de que hay que ganar, es importante ganar, tenemos que ganar, eso es algo que se da, y le decía yo a mi hija que todo va de la mano, o sea, llegamos a un punto que cuando nosotros nos damos cuenta de que se hacen este tipo de dinámicas, ya sea porque tienes que ser el alumno más excelente o porque tienes todo esto que se nos ha impuesto, ¿no? Y ahora lo llevo de regreso al juego. Se nos ha enseñado que la competencia es sana, ¿sí? Es más, ahora se habla del fair play, que palabras que no se pueden decir, la forma como se dicen y se hacen cosas, pero se sigue haciendo el mismo condicionamiento, ¿verdad? Porque se da la exigencia y no se le enseña lo opuesto al niño o a la niña. Y entonces allí es donde viene la parte donde nosotros entramos en un equilibrio y como que les decía yo, y estas son cosas tan cotidianas que pues realmente es solamente sentido común, no tanto lo de un curso de milagros. Es el hecho de decir de que de toda experiencia se aprende, ¿no? Y para poder llegar a ser máster en algo, pues definitivamente tienes que hacerlo a través de la repetición. Y entre más repites, más vas ejecutando este desarrollo que se te va dando, ¿verdad? Porque vas desarrollando estas habilidades y estas aptitudes. Y cuando hacemos eso y hacemos estos cambios, pues estamos generando una nueva generación con una mentalidad completamente distinto, que ya no va con el mismo condicionamiento que nosotros traíamos, Hilda. Ya no van tampoco desarrollando ese grado de ilusión con el que nosotros mismos también crecimos, sino que hoy lo vemos a diario, o sea, decimos, es que estos niños ahora como que ya vienen con un chip completamente distinto, ¿verdad? No es tanto la forma en cómo nos enseñaron a nosotros, sino que está habiendo un cambio generacional y es importante ver esa parte y ese cambio porque va de la mano del fomento que se le hace al individuo y hacerlo como dice Liz también, hacerlo desde el amor, pero desde ese amor que va de la mano con lo que se va a desarrollar en la experiencia de vida y es darle no las armas, sino las herramientas correctas. Y eso es lo que está haciendo un curso de milagro, Hilda. Sí, hay algo que yo escuché hace ya varios años en una, que leí en un libro más bien. El autor preguntaba qué era el amor, ¿no? Entonces, me pareció la pregunta muy, muy interesante y empecé a cuestionarla con diferentes personas. O sea, yo decía, a ver, ¿qué es lo que me van a responder?
Y esa es una de las preguntas más difíciles de que se pueda responder. La gente se quedaba pensando, se quedaba como en su mente diciendo, pues, el respeto, el cuidado, o sea, decían tantas cosas y te dabas cuenta que era su necesidad lo que ellas estaban hablando a través de lo que ellas creían que tenía que ser el amor. Si yo necesitaba que me respetaran, para mí el amor iba a ser el respeto, ¿no? Si yo necesitaba que me valoraran, pues para mí el amor iba a ser el que te den tu lugar, ¿no? Que te den que te den el valor que mereces. Entonces fue increíble porque hubo muchas respuestas que me sorprendieron, mas sin embargo ahí mismo en ese libro venía la respuesta. Después me di cuenta que él había sacado esa respuesta pues de un curso de milagros, ¿no? O sea, que de ahí venía. Entonces lo hacía como una cita, pero yo todavía no estaba involucrada con un curso de milagros, entonces pues para mí me pareció una frase extraordinaria y que la doctora Lee siempre lo ha dicho, ¿no? Que nada más hay dos opciones, o es el amor o es el miedo. Entonces este autor decía que el amor es la ausencia del miedo, ¿no? Entonces, si yo no tengo miedo, estoy en el amor. Entonces, cuando uno dice, no tengo miedo que no me quieran, o no tengo miedo que me abandonen, o no tengo miedo a que me defrauden, eso es amor, amor propio, estar en el asentimiento, que a final de cuentas llegamos a lo mismo, ¿sí? A sentir a todo como es y como son. O sea, no sufro porque no me quieran, simplemente me rindo a que no me quieren y eso me hace sentir amor y una paz y una tranquilidad porque es la verdad. Porque entonces si yo digo, me duele que no me quieran o me duele que me traten así, está hablando el ego, que quiere que lo apapachen, que el ego que quiere que lo mimen y que le den por su lado porque es lo que necesita. Y de verdad que lo pueden comprobar cuando uno lo tiene, por decir, es que yo quiero que se preocupen por mí. Entonces las personas empiezan a preocuparse y entonces va a venir otra cosa que necesito. Ahora necesito que me valoren. Y empieza a valorar a la persona, no, ahora necesito que me complazcan en todo. Entonces el ego siempre va a ir poniendo esas trabas y esas ilusiones de decir, cuando tengas esto, vas a tener amor. Cuando tengas esto, vas a sentir amor, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando no hay miedo, estamos en el amor. Y cada vez que uno esté en esas situaciones, pensando que tienes miedo a que te abandonen, que tienes miedo a enfermarte, que tienes miedo a defraudar, a que no te contraten, pues no estás en el amor, definitivamente, ¿no? Porque el amor lo único que diría, mira, asiento todo como sea, si me contratan, qué bueno, y si no, también, ¿sí? Si no quieren estar conmigo, está bien, no hay más que asentir a lo que es, porque entonces estaríamos nosotros invocando al ego cada vez que tenemos una situación así. Ahora, referente a cómo cada generación va haciendo una transformación, ahora, por ejemplo, todos estos temas son temas que son más abiertos, que ya se puede platicar más con las personas, las vibraciones, energía, todo lo que es en la cuántica, o sea, todo lo que es que antes era como un tabú, hoy en día ya se puede hacer más accesible para todos y es una maravilla, porque ahora ya no nada más es la ciencia o la religión, sino que ya hay mucha apertura y de eso se trata, ¿no? De estar conectados nosotros con algo mucho más grande que simplemente con la parte terrenal. Y hace mucho en un programa que tuvimos aquí también en la fundación, yo recuerdo que di el ejemplo, ¿no? De cómo las generaciones nuevas ahora de verdad que están transformando muchas cosas, ¿no? Y el ejemplo que seguramente muchos lo han escuchado, es muy conocido, sobre el pavo, ¿no? Que ahora que se acerca el Día de Acción de Gracias, ¿no? Donde la abuela cortaba el pavo, le cortaba las orillas para cocinarlo. Después la mamá lo hacía igual, entonces viene la nieta y le pregunta a la abuela, ¿no? Abuela, ¿por qué le cortas las orillas al pavo? O sea, no sé por qué. Entonces la abuela le dice, mamá sí lo hacía, o sea, es algo que mamá lo hacía y pues yo lo hago
y tu mamá también, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en el diario de la bisabuela, de la bisnieta que lo encuentra, dice ahí que tuvo que cortarle las orillas porque no cabía en el horno. Entonces, es como va siguiendo digamos, va siendo leal a las tradiciones, a las creencias, a los mandatos, a todo, hasta que llega alguien que lo va a cuestionar. Y bueno, ¿y por qué, no? Y realmente hoy sucede en estas generaciones. Y entonces es cuando todas caen en cuenta y dicen, y nosotros lo seguimos haciendo así y nunca lo cuestionamos, simplemente lo seguíamos, pero ahora que ella lo sabe, ya no lo va a cortar. Ahí rompemos con esa creencia, con ese pensamiento, con esa tradición, porque ya se sabe la respuesta, porque ya se sabe de dónde viene, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de de ambas cosas, tanto del amor como del darte cuenta ahora de cómo las cosas han cambiado y cómo las generaciones de hoy vienen de verdad a reparar todo lo que nuestros ancestros o nuestros antepasados siguieron como un mandato. Cuando nos encontramos nosotros de la otra punta de la vara, nos damos cuenta de que, bueno, alguien elevó muy alta esa vara, ¿sí? Desde el yo, desde esa experiencia, y pues es cuestión ya ahora con esta nueva experiencia y con la mentalidad más abierta, porque eso es lo que se está dando hoy en día. Hoy, con la tecnología y con el hecho de que no hay tanto tabú porque era lo que más había, ese tabú que no te permitía hablar, que no te permitía expresarte, ¿sí? Que te daba ese condicionamiento también desde el mismo ego, hoy se rompe y te da la oportunidad para poder profundizar e irte enterando el por qué soy así, el por qué hago eso, el por qué esta acción, el por qué esta reacción. Y vienes, te das cuenta de que pues todo radica en ese condicionamiento, pero que hoy no podemos ya culpar a nadie más, especialmente cuando ya se entra en una etapa de, donde ya eres una persona adulta, donde ya puedes llevar lo que viene siendo el sentido común o la intuición a la práctica. Y cuando haces esto, entonces vas a empezar a generar pequeños cambios, Liz, y aunque sean pequeños esos cambios, no dejan de ser exactamente eso, cambios. Sí, mira, me viene a la mente algo muy gracioso cuando yo estaba estudiando mi grado. Me acuerdo que un profesor habló del famoso sentido que nadie usa y es el sentido común. Nunca se me olvidó porque todos nos echamos a reír, pero lo tomamos como una broma, pero con los años me di cuenta que las personas son autómatas. Las personas andan automáticamente, como acaba de decir la licenciada Hilda, haciendo cosas como sin cuestionar, sin preguntar, sin investigar, y así continúan de tradición en tradición. Fíjate que es bien importante que nosotros hagamos una investigación, una observación de nosotros mismos, ¿verdad? De nosotros mismos, de nuestra personalidad, porque lo más importante es conocernos a nosotros mismos a través de todas estas experiencias que estás viviendo. Lo que tenemos que mirar es que estas experiencias nos están hablando de nosotros para conocernos, para conocer el por qué yo no me doy el permiso, el por qué yo me culpo, el por qué yo no soy flexible, por qué tengo estos prejuicios, por qué opino de tan estructurado. ¿Entiendes? Entonces uno se va dando cuenta de que uno ha adquirido una personalidad, ¿verdad? Que ese es tu ego, tu yo, que es la misma que te está haciendo daño a ti mismo. Porque uno piensa que uno dice, no, bueno, yo soy así, eso también lo he escuchado mucho. Yo soy así y bueno, que me acepten como yo soy, que me quieran como yo. Si me quieren como yo soy. Entonces, bueno, pues es un poquito, es un reto poderle decir a las personas, mira, sí está bien, tú has creado tu personalidad, todo el mundo tiene una personalidad, pero también es bueno que uno
sea un poco más flexible y pueda darse cuenta también de qué tipo de personalidad has creado, ¿verdad? ¿Hacia dónde te mueves más, como muy bien dijo la licenciada? Oye, ¿hacia el miedo o hacia el amor? Porque si la personalidad que tú empiezas a darte cuenta que has creado, que lo que haces es que tienes miedo de que no te quieran, pues entonces tenemos que analizar ahí, ¿verdad? Todo eso que tú estás creando por tú mismo, porque uno mismo es el que crea su realidad. Eso lo hablamos en el episodio pasado sobre la creación. Somos nosotros los que creamos nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos. Y yo me acuerdo que hablé de que nosotros siempre vamos a tener un por ciento alto de pensamientos en nuestra mente. Entonces, ¿qué tal si nos damos cuenta cuando observamos y analizamos que entonces si voy a crear, pues vamos a crear cosas que sean positivas para nosotros, pensamientos que sean para ayudarnos a nosotros mismos a poder estar en ese balance, en ese estado de coherencia? Hablamos de la coherencia, estar coherentes en el pensamiento, en la palabra, en la acción, y todo al final ustedes se van a dar cuenta que el curso siempre te está diciendo lo mismo de una manera u otra, ¿verdad? Al final, cuando estamos en las últimas lecciones, el curso lo que hace es afianzar más esta programación, porque estamos reprogramándonos, entrenando la mente para poder estar en coherencia. Ahora voy a terminar esto de una manera como siguiendo la línea del coach Mike. Lo que yo le digo a mis clientes, y lo digo seriamente aquí, ya no hay excusa para que usted esté en la ignorancia. No hay excusa. Ustedes no tienen que creernos a nosotros ni seguirnos a nosotros. Pero hay tanta y tanta información allá afuera. Claro, usted también tiene que tener el discernimiento, ¿verdad? Y por eso es que usted investiga y lee, ¿verdad? Porque hay que buscar información. Pero ahora mismo estamos en tiempos donde no hay excusa para que usted esté en la ignorancia, para que usted sufra. Hay tantos métodos, tantas terapias holísticas, tantas maneras de que usted pueda trascender una situación en su vida, que estamos en la era de la información. Por favor, entren, indaguen, busquen. Para algo está el internet, no es solamente para, ¿verdad? Para, bueno, no voy aquí a juzgar a nadie, ¿verdad? Pero usen el internet también buscando información. Yo le digo mucho a mis clientes que ya no estamos en la etapa del sufrimiento. Usted está en el mejor momento de estos tiempos, que es que la información está a flor de piel por todos lados. Todo el mundo está canalizando, hay gente que está trabajando con otro tipo de información, en lo que usted crea, pero empiece a buscar información. Sí, definitivamente es necesario buscar esa información. La verdad es de que el tema es extenso. Lo que estamos haciendo nosotros a través de la clarificación de términos es hacer esa apertura y, como dice Liz, también darles la oportunidad a ustedes de tener una contraparte, ¿verdad? Pero no se tienen que quedar con nuestra información. Indaguen, profundicen y llévenlo a la práctica. Hilda, para cerrar, formas en cómo nosotros desde el hogar, desde el núcleo familiar, podemos empezar a fomentar una identidad que vaya en coherencia de lo que nos enseña un curso de milagros en relación a no ser tan enfáticos con individualidad que hemos hecho tanto énfasis dentro del desarrollo o el crecimiento, comenzando desde el hogar, Hilda. Bueno, pues podría decirse que como un curso de milagros no lo ha dicho, somos unidad, ¿no? Entonces, para dejar de ser individuales, tenemos que empezar a sentirnos parte de un todo, de que formamos parte de algo más grande y que todos estamos al servicio de todos. O sea, aquí no hay excepciones, no hay
grados, no hay nada, simplemente todos estamos al servicio de todos. Por decir, un ejemplo es eh, la tierra, los minerales están al servicio de las plantas. Es algo más grande porque las plantas se alimentan de ello, ¿no? Las plantas están al servicio de los animales porque los animales se alimentan de plantas. Y los animales están al servicio del humano porque nosotros nos alimentamos de los animales, ¿no? Entonces, y nosotros estamos, hay algo más grande que estamos nosotros al servicio de eso más grande, ¿no? Entonces, todos estamos al servicio de algo más grande siempre. Entonces, todos pertenecemos, somos una cadena, somos una unidad. Entonces, desde ese pensamiento, pensar que nosotros estamos al servicio de algo mucho más grande, aunque no lo conozcamos, no sepamos, no lo identifiquemos, nos va a abrir la certeza de que estamos en un camino hacia una unidad donde todos pertenecemos a todo y somos uno solo, realmente. Y es hermoso reconocerlo así porque eso es lo que está el curso de milagros llevándonos a esa enseñanza, al origen, al aprendizaje que en el condicionamiento por venir a tener esta experiencia lo hemos puesto a un lado. Voy a cerrar con esta parte porque me llegó en este preciso momento y es el hecho de que tenía un maestro en teología, el doctor Miles Monroe, y él decía algo, que era bien difícil para nosotros el poder asimilar la magnitud de lo que nosotros somos porque nunca hemos vivido bajo un reinado. Dice, y las personas que viven bajo un reinado entienden más esto, pero dice, se lo voy a poner así de sencillo. Cuando nosotros estamos bajo ese reinado, nos damos cuenta de quiénes somos. Este ser supremo, esta identidad que es la cual ha desarrollado todo, es la que te ha dado la vida, es la que te ha dado el aliento de ser, es el que tiene el control total, no solamente de este mundo del universo, y es a quien tú perteneces. Y lo vas a entender cuando te veas parte de ese reinado. Es importante que no le demos cabida ya más a el ego, porque es una falsedad desde lo que enseña un curso de milagros, pero sí solamente la utilidad que se requiere para que podamos regresar a la única conciencia que existe. Y es esa naturaleza y es esa manera de vernos en la que nosotros nos encontramos hoy dentro de la Fundación Todo es Potencia y desde donde nos reconocemos a todos como una unidad, donde nos encontramos ahora y nos vemos y sabemos que todos somos unos y que todos tenemos una misma conciencia y es la conciencia crística y esa es nuestra única identidad. Entonces, eso es la información que les dejamos desde ahora, agradeciéndoles una vez más a la licenciada Hilda Hernández y a la doctora Liz Morales por esta oportunidad que nos han dado de poder seguir creciendo a través de la enseñanza que ambas nos traen en la clarificación de términos de un curso de milagros. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, desde donde nos encontramos con todo el deseo que podamos seguir creciendo a través de la experiencia de un curso de milagros. Abrazos y bendiciones una vez más. Un milagro para todos. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.